Bien, yo les voy a explicar tres ejercicios. El primero es este que se nos pide que demostremos que eh, el plano E es perpendicular a el segmento, bueno, a la línea paralela BD. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar los datos de cada uno de los ejercicios. Entonces, E es perpendicular al segmento AC. Ese es un dato que nos dan. F es perpendicular a AC, como podemos observar en la imagen. F es perpendicular a AC y F es perpendicular a BD, es decir, que es perpendicular a los dos segmentos. Luego, podemos decir que AC, el segmento AC es paralelo con el segmento BD por el teorema de las rectas perpendiculares en el mismo plano. Y a partir de esta deducción que hacemos, concluimos que E es perpendicular a el segmento BD por el corolario que nos dice que un plano perpendicular a una de dos rectas paralelas es perpendicular a la otra. Entonces, este sería el ejercicio número 1. El ejercicio número 2 se nos pide que demostremos que en el triángulo ABC, la bisectriz del ángulo A, es decir, esta bisectriz que tenemos aquí, interseca ABC en D. La mediatriz de AD interseca al segmento AC en G, en este punto de aquí, y demostrar que GD es paralelo con AB. Entonces sería GD paralelo con AB. Bien, las afirmaciones que usaremos, la primera es que la bisectriz del triángulo interseca al segmento BC. Ese es un dato que nos da el ejercicio. Y que la mediatriz de AD interseca al segmento AC en el punto G. Podemos decir también que la recta GH es perpendicular a el segmento AD. GH es perpendicular al segmento AD. Entonces, GHD y el ángulo GHA son ángulos rectos, por definición del ángulo recto. Entonces, también podemos decir que estos ángulos son congruentes, porque si ambos son ángulos rectos, todos los ángulos rectos son congruentes. Luego, tenemos que el punto H es el punto medio del segmento AD. Entonces, si H es el punto medio del segmento AD, quiere decir que divide el segmento en dos. Sería dos partes iguales, AH igual a HD. Y en el caso de GH, que sería este segmento de aquí, por cuestión de identidad es congruente consigo mismo. Entonces, a partir de estas tres definiciones anteriores, podemos concluir que el triángulo GAH es congruente con el ángulo GDH. Es decir, el ángulo GAH es congruente con el ángulo GDH por el postulado que tenemos anteriormente. Luego, el ángulo GAH es congruente con el ángulo HAB. GAH es congruente con el ángulo HAB y como son ángulos correspondientes de triángulos, entonces son congruentes también. El ángulo GAH congruente con el ángulo GDH. Entonces, luego agarramos esta definición que tenemos aquí y la sustituimos acá. Y entonces, luego, como estos ángulos son iguales, podemos concluir que GD es perpendicular con
AB por el teorema de las rectas secantes. Y el tercer ejercicio, en la figura AP, el segmento AP, BP y CP son perpendiculares entre sí. AC es igual a BC, AC es igual a BC, y D, E y F son puntos medios. D, E y F son puntos medios. Demuestre que el ángulo DEF es congruente con el ángulo PAB. Entonces, los datos que tenemos, el segmento AP, BP y CP son perpendiculares entre sí. AC es igual a BC y D, E y F son puntos medios. Entonces, el ángulo APC, el ángulo APB y el ángulo BPC son ángulos rectos, por definición del ángulo recto, ¿verdad? Entonces, si son ángulos rectos, son triángulos rectángulos. Ahora, el lado PC es congruente consigo mismo, una identidad. Y entonces, con esto llegamos a que el ángulo APC es congruente con el ángulo BPC por el teorema de la hipotenusa y el cateto. Ahora, como estos triángulos son congruentes, también las partes de estos triángulos son congruentes, las que tenemos aquí. Y luego, nos damos cuenta que el ángulo PAB es congruente con el ángulo APB. Por definición. Entonces, si ambos ángulos son complementarios, la suma de estos ángulos nos va a dar 90, ¿verdad? Entonces sustituimos, como PAB y ABP son complementarios, entonces podemos hacer la sustitución. Y lógicamente, si un ángulo mide 45 grados, entonces el complemento del otro. Ahora, aquí tenemos que el segmento ED es igual al segmento AP por la propiedad multiplicativa. Luego, el segmento FD es igual, 2 veces el segmento FD es igual a BP. Y luego, 2 veces el segmento ED es igual a D 2 veces FD. Entonces, si nosotros eliminamos el 2, ED sería igual a FD. Ahora, en esta parte ya empezamos a aplicar la definición de los ángulos complementarios, la suma de los ángulos, en este caso DEF más el ángulo EFD es igual a 90, y la suma del ángulo DEF más el ángulo, o sea, más el mismo ángulo, tiene que ser igual a 90 porque mide lo mismo, o sea, es una identidad. Entonces, 2 veces ese ángulo, la suma nos va a dar 90. Entonces, si despejamos para la medida del ángulo, el ángulo mide 45. Entonces, como el ángulo mide 45 grados, nosotros hacemos la sustitución en esta parte de aquí y concluimos que el ángulo DEF es congruente con el ángulo PAB. Es decir, que este ángulo que tenemos aquí es congruente con este de aquí. Esto ha sido todo.